Volvimos con Julio Mellado, pero ahora vamos a hablar de música, vamos a hablar un poquitito de otro tema. Julio, se viene una presentación de Julián. Sí, Julián, el sábado que viene justamente. El sábado que viene es bueno, voy a repetir la palabra atípico. Es atípico porque es una presentación de música barroca y renacentista con instrumentos antiguos, que eso no se ve, lo tenés que ir a ver. Instrumentos antiguos significa que son instrumentos de esa época. Mirá vos, ¿y eso cómo se consigue? Bueno, los instrumentos los hacen específicamente estos instrumentos antiguos ciertos luthieres que se dedican a hacer muy poco, estoy hablando de un nicho muy chiquitito, hacer justamente instrumentos antiguos. De estos instrumentos, lo que se va a ver este sábado es un clavicémbalo. El clavicémbalo es del siglo XVII, estamos hablando de 1600 y moneda, es el precursor del piano, y una viola da gamba y una viola d'amore, que son precursoras del cello, digamos. Es una especie de viola. La viola es un instrumento parecido al violín, pero un poco más grande, que emite tonos un poco más graves. Pero en este caso, en esa época se usaba no la viola como la conocemos, sino la viola de piso, apoyada. Por eso se llama viola da gamba, que va apoyado sobre la pierna, o viola d'amore, que también van apoyados sobre, como si fuera un cello. Esos instrumentos tienen un sonido muy característico, por eso no solo porque sean antiguos, sino porque el sonido es diferente, y las obras que van a tocar son de esa época con ese sonido, lo más parecido a lo que se hizo en el siglo XVII. Es un viaje en el tiempo. Es un viaje en el tiempo, sí. Estos dos músicos que tocan, hay tres músicos, uno el clavicémbalo y dos músicos de 40 años de experiencia en la música, en la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, y bueno, la verdad es que es todo un lujo. Y después está el grupo de más jóvenes, como en el caso de Julieta Vela, Priscila, que toca el cello, así hay otros instrumentos que son dos violas, un cello y un contrabajo. Y contame, ¿cómo es esto? ¿Son gente especializada en este tipo de instrumentos? Porque a mí me hablas es chino básico, ¿no? Me imagino que tienen otras características, como me lo venís describiendo vos, pero me llama instrumentos antiguos, es decir, ¿son instrumentos que los rescataron? No, son instrumentos que se recrearon. Se hacen los instrumentos, hay que enviarlos a hacer, no hay en tiendas musicales, sino que es ya te digo, un nicho muy chiquito, tenés que enviar a hacerlo a determinados luthieres, porque no todos los hacen. Yo hago cosas de lutería, pero donde estoy no hacen ese tipo de instrumentos, no se hace, sino que son otros luthieres. Y bueno, sí, son, digamos, más extraños. Habrás visto alguna vez algún laúd, a lo mejor, que son ese tipo de guitarras con un mástil gigante, un montón de instrumentos, en este caso no hay. Bueno, son de ese tipo de instrumentos. La viola d'amore, por ejemplo, creo que tiene 5 cuerdas, cuando todos los instrumentos actuales que vas a la orquesta tienen 4 cuerdas, se afina distinto, es otro sonido, sí. Y el tema, la pregunta matadora, ¿no? ¿Por qué se dejaron de usar esos instrumentos? Bueno, fundamentalmente se dejaron de usar por la misma evolución, ¿no? Las violas estas fueron superadas en cuanto a potencia por otros instrumentos, y también los requerimientos hacen que los lugares son un poco más grandes. En esos años se tiraba mucho a hacer música en lugares más pequeños, en comedores grandes, digamos, como eran las casas, y bueno, con eso alcanzaba. Y ahora hace falta un poco más de potencia. En general, casi todos los músicos clásicos son enemigos de la electrónica. Por lo que he visto, por mi experiencia, no se usan micrófonos. Ni amplificadores, nada. No, por eso, nada que sea electrónica. Solamente se usan cuando vos ves los que graban, pero si vos querés escuchar la música con el vibrar de las cuerdas al aire, lo tenés que escuchar en teatro. Tiene que ser, claro, en un lugar especial, porque si no se pierde. Cuando vos escuchás YouTube, estás escuchando otra cosa.
algo que está totalmente ecualizado, distinto, muy lindo, muy bonito. Ahora, vos en un teatro sin amplificadores se puede llegar a apreciar en todo el Bueno, tiempo. hay teatros y teatros. Por ejemplo, el Teatro Colón de Mar del Plata es un teatro de 500, 600 personas, se escucha bien, se escucha muy bien, porque los instrumentos son muy potentes. No se utiliza ese tipo de instrumentos para... En este lugar se hace en Villa Mitre, que es un lugar que entran 60 personas, Claro. 50. Entonces ahí está excelente para ese tipo de música, sí, sí. Es una música para disfrutarla un poco más íntima que lo que uno está acostumbrado a ver en un recital o un recital pop, rock, que es toda una multitud de gente. No, ahí no, esto no es para eso. Contame un poco de la lutería, ¿no? Vos te he visto ahí en algunas fotos con algún instrumento ahí, armando, no sé si era un violín, una guitarra o qué corno era. No, un violín. Un violín. Sí, sí, violín. Sí, a través de una iniciativa el año pasado comenzamos a armar 3 violines con un luthier que ganó un primer premio en Europa, en España. Es un luthier muy reconocido, Alexis Parducci. Trabaja en Mar del Plata, estuvo en Santa Clara un tiempo y a raíz de Julián y las inquietudes que uno tiene, lo conocí, hoy soy amigo de él y voy al taller de él y compramos madera. La madera de los violines tienen 3 maderas y bueno... 3 maderas. 3 tipos de madera, sí. ¿Y la selección? Y la selección las hacen... O sea, hay violines que son violines de estudio que tienen una sola madera o 2, madera común, pero nosotros hicimos no una réplica, sino una versión, digamos, muy parecida, con todas las medidas de un violín muy, históricamente es el violín más caro de la historia, que es Il Canone. Es un Guarnieri que está en el Museo de Génova, el cual lo han desarmado, está funcionando, pero una vez lo han reparado, han tomado todas las medidas, se consiguen los planos en un libro, mandamos a pedir los planos y compramos la madera en Rumanía, en el monte de Transilvania. Se hacen las maderas para los mejores violines, para los mejores luthieres de Europa. Nosotros tuvimos la oportunidad de contactarnos con un rumano, muy fan de Maradona, hablando de otra cosa, y de Hagi, que es el Maradona de ellos, de los Cárpatos, como dicen. Y bueno, compramos madera para hacer 3 violines y estamos manos a la obra con todos los planos y viendo cómo construyó Guarnieri. Guarnieri era compañero de Stradivari. Los dos son a una escuela de luthieres que eran los Amati, que son los Amati vendrían a ser los papás de todos los luthieres de la historia. Entre ellos Stradivari, que es el más conocido, y Guarnieri, que era un pendenciero, un hombre que estuvo en la cárcel, que armaba violencia en la cárcel, que dicen que el mismo Stradivari le llevaba madera para que Guarnieri los armara. Era un habilidoso y hizo algunos violines que son históricos. Aproximadamente hay 30 que están en una enciclopedia, que son todos violines con nombre. Uno de ellos es el Canone, que es el violín que usó Paganini, que decían que Paganini estaba en un enviado del diablo porque no se podía tocar así. Y él le puso justamente la expresión cuando él se lo regalan el violín, dijo, esto es un cañón. Y quedó el Canone. Y bueno, ese violín es el que estamos haciendo nosotros, con diferentes características. Un laburo, ¿no? Porque hay que darle la medida justa, tiene que tener estacionamiento, los barnices. En eso también, en el tema de las medidas, se puede apreciar los errores. Entonces, la distancia, tantos años, es un violín que se hizo en 1741 o 43, no quiero mentir, me falla la memoria un poco. Ese es el anteúltimo o el último violín que hizo Guarnieri y después falleció. ¿Y por qué los errores? Errores es bastante crudo, parece llamar un error a un luthier que hizo el violín más caro de la historia. No sé, dice que más fuerte suena, pues el que más fuerte suena es un cañón, no es un Stradivarius, es el Guarnieri. ¿Por qué? Porque cuando se desarma y se mide, por ejemplo, en las tapas o en la espalda, en un lugar tiene 6,1 y en el otro lugar tiene 6,7. O sea, no es simétrico, tanto en la parte izquierda como la derecha deberían ser simétricos. Pero él tiene un espesor de 6,1 y 5, 6, 7 décimas de diferencia en otro espesor, que es un error hoy para un luthier
un luthier profesional, porque hay violines que se arman de forma estándar, ¿no? De forma, digamos, industrializada. Un violín de luthier no comete esa diferencia. El Guarneri, sin embargo, el violín más caro. ¿Funciona? No solo funciona. Por ahí es el error, ¿no? Lo que le dio él. Bueno, hay pensamientos, ¿no? Que me hace acordar, por ejemplo, no sé, Borges cuando habla del Cervantes, dice, el Cervantes está mal escrito. El Cervantes tiene montones de errores de sintaxis. Montones de errores. Pero ¿cómo escribir usted Cervantes? Claro. Cervantes, no sé, el Quijote, ¿no? Hablando de Cervantes, decía el Quijote. El Quijote está mal escrito, pero anda a escribirlo. Bueno, ese violín está mal hecho, pero no es un violín así. No se puede, ese ya está hecho y... Bueno, los errores que a veces te dan la fórmula mágica, ¿viste? La mayoría de los luthieres coinciden en que yo hablé con varios a raíz de esta inserción en ese mundo y me dicen que no, que es un error, que hay que hacerlo simétrico. Y yo me opongo a eso. O sea, claro, yo lo voy a hacer asimétrico, lo voy a hacer lo más parecido al Guarneri, pero eso no quiere decir que suene mal o bien, sino que va a tener esa diferencia. Bueno, hay que ver cómo recreas, porque tengo entendido que tiene un montón de particularidades. La cola, los barnices. Es una recreación, obviamente no se puede hacer una réplica, no, es una recreación, una versión. En caso de que todo eso influya en el sonido, ¿no? Porque vos decís... O sea, tiene que influir, porque no es lo mismo un grosor que otro, tiene que influir, pero parecería que Guarneri no lo hizo con digamos, una utilidad del sonido que sea más fuerte, ¿no? Todos coinciden en que no, hoy se mide. Yo tuve la oportunidad en ese taller de ver justamente con programas de computadora y con sensores cómo es la resonancia en diferentes partes, tanto de guitarras como de violines. Y no hay algo que te diga, de este lado de izquierdo tiene que ser 6,8 y de este lado 6,1. No, eso no existe. Pero bueno, por una cuestión, yo lo voy a hacer igual que lo más parecido, ¿no? No lo puedo hacer igual. Me parece una buena decisión. No, para los luthieres dicen que no, que estoy equivocado. Y bueno, pero si el tipo lo hizo y funcionó... Sí, pero eso lo vamos a ver después. Claro. Este año lo terminamos, así que después el que lo va a usar seguramente va a ser Julián, así que él va a decir... A ver si le vamos a poner los dos. Hay uno que hace el luthier mismo, que realmente va a ser simétrico. Que va a ser simétrico, y yo hago en realidad lo hago yo, pero con todas las indicaciones del luthier. Es como bueno, todo un experimento, ¿no? O sea... No vas a ver de cuál es uno y otro, y bueno... Es algo como para documentarlo, ¿no? Lo vamos a documentar, sí, así que estamos muy entusiasmados. Lleva tiempo hacerlo, yo voy 4 horas por semana y bueno, a veces falto, pero realmente tengo mucho entusiasmo en terminar y hacerlo. Este año lo terminamos, así que cuando lo terminemos vemos, te voy a informar de claro, me quedo pendiente porque me parece excelente la idea, ¿no? Aparte es algo que como que te atrapa, ¿no? Yo te digo... Sí, hace pensar de que, así como dije del Quijote, y de este violín, que es el violín, digamos, uno de los mejores violines de la historia. Hay fanáticos de Guarneri y fanáticos de Stradivari. A mí me gusta más Guarneri, pero Stradivari son los más conocidos y también son violines carísimos, ¿no? Y que no hay nada que sea... Que todas las cosas hay que hacerlas, aunque van a salir siempre imperfectas, que al tratar de alcanzar la perfección es algo pero nunca se alcanza, es utópico, y que, bueno, eso está hecho así. El tema es que funcione, ¿viste? Si funciona bien, es la perfección, ¿viste? Si funciona mal, bueno, es como para... te sirve para el testeo, por lo menos, mucho laburo, pero te sirve... No, yo hablé de eso con el luthier y me dicen, no te hagas problema que va a funcionar, esto anda. La madera es buenísima y la forma de hacerlo, este muchacho tiene experiencia con construcciones de luthieres europeos, o sea, no es... Acá hay una escuela de luthiers en Tucumán, creo que hay, que debe ser buenísima, pero este muchacho tiene otra experiencia. Y bueno, tengo la suerte de estar con él y me estoy enterando de muchas cosas que no me enteraría si me pongo a hacer eso, ¿no? Yo te digo que cuando hace muchísimos años nos dedicamos a la compra-venta de muebles y de todo lo que venía, ¿no? Y de repente apareció un violín
un Stradivarius, y bueno, vimos el Stradivarius y decimos, somos millonarios, ¿viste? Y se veía en el interior una etiqueta que decía Antonina Stradivarius, Cremona, Italia, años 1800, 1700, no me acuerdo, ¿no? Pero bien de época. Y bueno, a quien lo puede estudiar al violín, y bueno, nos mandaron a un luthier, un francés, Harry Viret, que estaba me acuerdo que tenía las oficinas en Florida y Lavalle, en un edificio que estaba por ahí. Y bueno, lo fuimos, lo llevamos, el tipo lo miró y dice, no, este es una falsificación, no una falsificación, pero algo como que se hicieron en serie, era de época, pero no era de Stradivarius. Sí, entonces, Julián tiene uno sobre el principio del siglo XX, 1900, antes de la Primera Guerra Mundial. En toda Europa el violín sigue siendo el violín uno de los instrumentos que no se le ha sustituido en el tiempo. O sea, los violines son prácticamente iguales cuando se comenzaron a hacer los primeros que los que usan ahora las grandes orquestas. Y hubo un auge de la fabricación y lo fabricaban los Stradivarius con todas las medidas, así como nosotros lo estamos haciendo con el Guarnieri, en toda la zona de Europa del Este y Rumanía. Lo hacían familias. Una familia hacía una parte, otra familia hacía el rulo, otra familia hacía la espalda, otra familia hacía la tapa. Y después alguien los ensamblaba y le ponían directamente, pero no son falsificaciones, le ponían, está hecho de Stradivarius, este es un modelo, hay varios modelos de Stradivarius, y te dice, son casi todos de violines que tienen 100 años. Sí, era antiguo. Y suenan bien, son mejores que un violín de estudio, pero no son Stradivarius, o sea, no te hiciste millonario. No, me hice millonario, la prueba está. Claro. Pero bueno, fue una linda experiencia, ¿no? Porque, bueno, conocer gente, que el tipo, un experto era él. No creo que viva porque era muy anciano en esa época, el tipo, pero era el top de los luthiers, ¿no? Claro. Y bueno, ya que te reciba, que vea el violín, que te diga que era, nosotros éramos cirujas, ¿viste? Y tenían la seguridad con esa persona. Sí. Y bueno, una linda experiencia, ¿no? Algo que te puedo contar en el día de hoy. No, está bien, claro. Pero yo veía el otro día las fotos esas que publicaste de la madera, del trabajar la madera y todo eso, y te hace un impacto, ¿no? A mí me encantó, ¿viste? Sí, hay una conexión, ¿no? con un montón de cosas, ¿no? Primero, el reconocimiento de lo que es la madera, o sea, el reconocimiento de lo que es la naturaleza y cómo lo podés trabajar. Después el ingenio humano, porque cuando ves instrumentos, cómo los hacían y cómo se llegó a hacer un plano de eso y hacer realmente un instrumento, es algo increíble, ¿no? Como cuando ves las construcciones de los órganos de las iglesias, claro. Cómo el ser humano por la música misma ha hecho cosas fuera de lo que nosotros entendemos hoy la sociedad, que es, insisto otra vez, es buscar dinero. Casi toda la sociedad que conocemos busca eficiencia y buscar dinero. Bueno, si vos ves un órgano en una iglesia, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hizo? Por la música misma. Bueno, el buscar dinero es fines del siglo XIX y siglo XX y siglo XXI, ¿no? Porque antes siempre hubo una ambición, hubo un montón de cosas, pero había otro ritmo y era otra cosa, ¿no? Había otra. Ahora, desde que se impuso el dios dinero, ¿viste? Tiene más acólitos que ninguno. Sí, yo no puedo decir como era antes, mucho, solamente por datos que uno tiene históricos, pero sí, la ambición siempre estuvo. Pero quizás antes había más tiempo y ahora se busca más eficiencia. No sé para dónde vamos, la verdad que no sé para qué es la eficiencia. Recién estuve escuchando un artículo de Hipnocracia. Te lo recomiendo, La Hipnocracia, dura 30 minutos más o menos, un video que te hace un análisis de este momento histórico y
lo que está influyendo, ¿no?, en la sociedad. Está muy bueno, está muy bueno. Bien. Lo hizo un italiano que inventó un filósofo chino, lo hizo con inteligencia artificial, la cargó él y todo, le dio los parámetros, pero hizo un análisis que yo te digo que hecho por inteligencia artificial, que está muy, pero muy, pero muy interesante. Julio, Bueno. muchísimas gracias por la visita, realmente me encantó las dos notas, me gustó más las dos, la verdad, las dos. La música, sí. La música muy buena, pero la idea de la inclusión y la cerrajería, el curso de cerrajería para mujeres me pareció brillante la idea, y oportuna también, me parece muy buena, y aparte un acto de servicio, tiene un montón de condimentos. Sí, sí. Bueno, te agradezco el llamado y bueno, gracias por esta oportunidad de expresarme. Bueno, gracias y nos vamos.